Bienvenido o bienvenida a la lectura en vivo de la Biblia el Tanaj. Nos encontramos en el Génesis y ya habíamos terminado en el nacimiento de Abraham. Nos encontramos entonces iniciando Parashat Lech Lecha. Entonces vamos a saber qué es lo que significa esto. Parashat Lech Lecha es una de las porciones más importantes de toda la Torah porque marca el inicio de la historia espiritual del pueblo de Israel a través de Abraham. Entonces, las primeras palabras del parashá son Lech Lecha. Bueno, literalmente significa vete para ti o vete hacia ti mismo. En hebreo Lech es ve o sal y Lecha es para ti. Es ve hacia tu verdadera esencia. ¿Y qué sucede aquí en este parashat Lech Lecha? Que es Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su familia y su pasado. Promete hacerlo una gran nación. Abraham llega a Canaán. Desciende temporalmente a Egipto por hambruna. Regresa y se separa de Lot. Hay guerras entre reyes, etc. Entonces, bueno, aquí el tema principal, el tema central de esta parashá, el nacimiento del camino espiritual de Abraham, y aquí comienza toda la tradición monoteísta. Entonces comenzamos, Parashat Lech Lecha. Entonces dijo el Eterno a Abraham, vete para ti de tu tierra de donde naciste, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será tuya la bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como le habló al Eterno. Y fue con él Lot. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían adquirido y a las almas que adquirieron en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Penetró Abraham en la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el llano de Moré. Y el Kenaní entonces estaba habitando en la tierra. Y se mostró el Eterno a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham construyó allí un altar al Eterno, quien se le había aparecido. Se trasladó de allí al monte, al este de Bet-El, y tendió allí su tienda entre Bet-El al oeste y Jai al este. Construyó allí un altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Partió Abraham yendo y viajando hacia el sur. Y bien, las notas que encontramos aquí, donde dice, y fue Abraham como le habló el Eterno, y fue con él Lot. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto, donde dice, cuando Teraj y toda su familia radicaron en Harán, Abraham y Sarai prosiguieron hasta Canaán, pero luego regresaron a Harán. Entonces, esta es la segunda vez que Abraham viajó a Eretz Israel. Y bueno, esa es como que el significado que podemos encontrar aquí en Génesis 12:4, que es Vayelech, y que es Vayelech implica acción inmediata. Básicamente, y se fue Abraham tal como Hashem le había hablado, y con él se fue Lot. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, y fue Abraham, y Abraham partió. Dice Vayelech Abraham. No dudó, no negoció, obedeció en el acto. Esta era la fe práctica, es decir, obedece en el acto. Entonces, y Lot fue con él. Recordemos que Lot es el sobrino de Abraham, representa la familia que sí lo acompaña, pero también el conflicto que vendrá después, separación, Sodoma, etc. Entonces, narrativamente su presencia aquí es muy importante. Y bien, es interesante porque dice, Abraham era de 75 años. Este es el inicio de su misión espiritual aquí, es a los 75. Y bueno, cuando salió de Harán, nos dice así, ¿no? Y fue Abraham como le habló el Eterno, y fue con él Lot. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Aquí puede simbolizar el pasado, lo conocido, la cultura familiar. Acaba de iniciar a sus 75 años su misión espiritual. Entonces hubo una obediencia, se fue sin garantías, una ruptura con la vida anterior. Y bueno, Abraham en Egipto. Recuerda que estamos en Génesis 12:10. Pero hubo hambruna en la tierra. Entonces bajó Abraham a Egipto para peregrinar allí, porque era pesada la hambruna en la tierra. Y fue cuando se aproximó para entrar a Egipto, que dijo a Sarai, su mujer, «He aquí, ahora sé que una mujer de bello aspecto eres tú, pues será cuando te vean los egipcios que dirán entre ellos, su mujer es esta, entonces me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir».
Bueno, acabamos de leer capítulo 12, versículo 11. Ahora sé, Abraham era una persona de alma sublime que no pensaba en la belleza física, sino que se había casado con Sarai por sus cualidades y fe en común. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los egipcios eran gente lasciva y había que tomar precauciones. Entonces, por eso, y fue cuando se aproximó para entrar a Egipto que dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora sé que una mujer de bello aspecto eres tú. Y nos dice: Di por favor que mi hermana tú eres, para que me beneficie por tu causa y viva mi alma por mérito tuyo. Notas que tenemos aquí en esta edición. Abraham sabía que si decía que era su esposa, los egipcios lo asesinarían, de forma que parecería un accidente, a fin de poder casarse con su viuda. Por eso prefirió decir que era su hermana, así no lo matarían y él podría manipular a los pretendientes, con el pretexto de que ya tenía un prometido o algún otro pretexto. Pero si a él lo mataban, ella quedaba en manos de cualquier persona influyente. Sí, volvemos a leer el capítulo 12, versículo 13, Génesis: Di por favor que mi hermana tú eres, para que me beneficie por tu causa y viva mi alma por mérito tuyo. Y sucedió cuando llegó Abraham a Egipto, que vieron los egipcios que la mujer era muy bella. La vieron también los ministros del faraón, la alabaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a la casa del faraón, y Abraham benefició por causa de ella. Entonces él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Vamos a ver un poco, yo lo estoy pronunciando, podemos decirle Sarai, eh, yo lo estoy pronunciando así tal cual como tengo en la lectura, pero me muestran que es dice que la etimología rápida, que es lo que quiero conocer, porque, pues, ¿qué significado tiene Sarai, no? Ya que, acaba de llegar a Egipto y la lavaron delante del faraón. Fue llevada la mujer a la casa del faraón y Abraham benefició por causa de ella. Sarai viene de la raíz Sar, que significa príncipe, gobernante, autoridad y nobleza. O sea, él, etimológicamente, Abraham, hermano de la nobleza, caminó la nobleza consigo y alabaron a Sarai, que significa zar, autoridad, el zar. Sarai, mi princesa, nombre íntimo ligado a su casa familiar. Entonces, más adelante Dios le cambia el nombre a Sara, princesa universal, princesa para todos. Muy interesante. Fantástico. Entonces, aquí seguimos. Pero castigó el Eterno al faraón con grandes plagas y a su casa por el asunto de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces llamó al faraón a Abraham y dijo: ¿Qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Porque has dicho: ella es mi hermana, y la tomé para mí como mujer, pues ahora he aquí tu mujer, toma y vete. Entonces ordenó acerca de él el faraón a unos hombres, y enviaron a él y a su esposa y a todo lo que era de él. Bueno, aquí hablamos de un castigo. Quiero leer nuevamente lo que escuchamos en el versículo 14. Y sucedió cuando llegó Abraham a Egipto, que vieron los egipcios que la mujer era muy bella. Abraham no supo que sería propuesta al faraón, y él ya no sabía cómo desmentir lo declarado, ni menos decir que había un pretendiente mejor que el faraón. Claro, y donde dice aquí: entonces ordenó acerca de él el faraón a unos hombres, y enviaron a él y a su esposa y a todo lo que era de él. Y enviaron a él. El faraón quiso estar seguro de que no se retrasarían en Egipto, porque los egipcios eran gente lasciva, y quizás tratarían de hacerle algo y vendría otro castigo mayor. Bien, estamos en el Génesis capítulo 13, primer versículo. Abraham se separa de Lot. Subió Abraham de Egipto, él, su mujer, todo lo que era suyo, y Lot con él, hacia el Negueb. Vamos a ver este tema porque quiero ver el significado completo del significado de Lot. Entonces, aquí en la Biblia hay que ver bien los significados de todo, y aparte conoces nombres, ¿no? Es fascinante. Entonces, en hebreo: y subió Abraham desde Egipto, él y su esposa y todo lo que tenía, y con él Lot, hacia el Negueb. Bien, dice aquí:
Y subió Abraham. Dice, no caminó, subió, porque dice, Vayal Abraham. Subió, no caminó. En la Torá subir no es solo geográfico, es espiritual. Regresar de Egipto es ascender, dejar un lugar de prueba y densidad. Egipto, que significa literalmente estrecheces, límites, Abraham está saliendo de una etapa de limitación. Entonces, Mimitzraim, desde Egipto representa lo material, la tentación, la asimilación cultural, los lugares donde uno pierde su esencia. Salir de ahí es volver a un camino espiritual. Él y su esposa, Hu Veishto, Sarai está incluida explícitamente porque ella también vivió la prueba y es parte activa del destino espiritual de Abraham. Y todo lo que tenía, Behol Asher Lo, regresa con todo, incluso enriquecido. Todo lo que tenía, todo el ganado, todos los bienes, todos los siervos. O sea, los Mefarshim dicen, Dios no solo lo saca, sino que lo hace crecer en el proceso. Y Lot con él. Lot sigue apareciendo en esta narrativa porque está unido a Abraham, pero esta unión va a traer conflicto en los próximos versículos. Lot simboliza la parte de nuestra vida que sigue pegada al pasado, aunque vayamos a un nuevo nivel espiritual. Fíjate qué interesante. Porque ya ganaron, ¿qué nos dijeron? Vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos, ovejas. Y subió Abraham de Egipto, él, su mujer, todo lo que era suyo, y Lot con él, hacia el Negev. El Negev es el desierto del sur. Representa transición, limpieza, preparación, volver a empezar desde lo esencial. El desierto siempre es un lugar de revelación, de propósito de la Torah. Sentido espiritual, bueno, salimos como del Egipto interior, no las limitaciones, y volvemos a la tierra prometida. Comenzamos una etapa más elevada. Este no es un viaje físico, es un ascenso del alma. Entonces, vamos a preguntar acerca de la etimología de Lot. Nuevamente, etimología, la raíz del nombre no es del todo clara, pero los mefarshim y lingüistas proponen dos líneas principales. La raíz protosemítica significa, LWT significa envolver, cubrir, ocultar, velar. Entonces el cubierto, el velado, el que está envuelto. Lot es un personaje ambiguo, cubierto, no definido, no se revela por completo, no es transparente como Abraham ni perverso como Sodoma. Está envuelto entre dos mundos. Otra lectura relaciona a Lot con el término que alude a estar atrapado o confundido. Esto encaja con su destino, vive cerca de Abraham, pero su corazón se inclina a Sodoma. Y bien, comentarios, ¿cómo los comentaristas ven su nombre? Rashi, el nombre indica a alguien envuelto en una nube moral. A una nube moral, alguien que vive con un pie en la santidad de Abraham y otro en la corrupción de Sodoma. Ramban dice que Lot representa el tipo de personas que parecen buenas por asociación, pero cuya esencia está cubierta y no totalmente alineada. Es fascinante. Entonces, el significado etimológico es cubierto, envuelto, velado. Está muy interesante. Vamos entonces por lo siguiente. Subió Abraham de Egipto, él, su mujer, todo lo que él era suyo y Lot con él, hacia el Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Y anduvo por las mismas partidas de la ida desde el Negev hasta Bet-El. Bet-El, fíjate, eso para mí es interesante. Hay que dejar todo claro, ¿no? ¿Qué significa Bet-El? Y dice, Bet-El, dos palabras, B-E-T-E-L. Y bueno, la etimología es casa y El, Dios, fuerza. Él siempre es Dios, fuerza divina. Bet es casa, raíz, fuerza divina. Juntos es casa de Dios. Bet-El, en un sentido espiritual, es un lugar de revelación. Así que, sí, un portal, casa de Dios, lugar sagrado, morada divina. Y anduvo por las mismas partidas de la ida desde el Negev hasta Bet-El, hasta el lugar que estuvo allí su tienda al principio, entre Bet-El y Ha-Ai. Vamos a preguntar Ha-Ai. Eso es lo que nos interesa. Estamos en el capítulo 13 del Génesis. Abraham se separa de Lot. Entonces estamos viendo esta elevación y Ha-Ai se pronuncia como Ha-Ai. Ha es un artículo definido. La, o sea, un artículo la, el, los. Entonces, hay ruina, montón de ruinas amontonadas. Ha-Ai significa la ruina, el montón de escombros, o sea, destrucción.
Ai o Hai es la ciudad al este de Bet-El. Cuando Abraham acampa entre la casa de Dios y Ai, o sea, la ruina, estamos hablando de un paisaje simbólico. Abraham se situó entre la casa de Dios y las ruinas, entre lo sagrado y lo destruido. ¿Ves lo importante que hay que ver los nombres? Es muy importante porque, bueno, fíjate, también nos encontramos en un número muy interesante, el 13. Anduvo por las partidas desde la Negev hasta el Bet-El, hasta el lugar que estuvo allí su tienda al principio, entre Bet-El y Hai. Interesante, porque dice aquí, y en la editorial, por las mismas partidas, como en las casas de hospedaje en que había estado anteriormente lo habían atendido bien, volvió en ellas en señal de reconocimiento. Entonces, Abraham se sintió entre la casa de Dios y las ruinas. Muchos mefarshim dicen que esto refleja la misión de Abraham, elevar lo caído, traer luz donde hay ruina, revelar a Dios un mundo espiritualmente quebrado, en un mundo espiritualmente quebrado, entre la vocación y la prueba, entre la presencia divina y el caos humano, entre la elevación y la decadencia. Qué interesante. O sea, es bien interesante que nos detengamos pues un poquito en la lectura. Yo sé que hace que nos tardemos pues un poquito más, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta pues los comentarios de los mefarshim, ¿no? Son los intérpretes, los comentaristas, en el nombre que se le da a los grandes sabios judíos que escribieron comentarios sobre la Torá, el Tanaj, el Talmud y otros textos sagrados. Son los que explican gramática hebrea, contexto histórico, leyes, ideas espirituales, simbolismos y significados profundos. Entonces, de los comentaristas más importantes de la Tanaj, del Tanaj es Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Ramban, Maimónides, Sforno, Rashbam, y bueno, aquí están sus fechas de nacimiento, pero quiero que sepas que de ahí estamos extrayendo esta información para complementar la lectura. Así que bien, dice, al lugar del altar que había hecho allí al principio, e invocó a Abraham allí el nombre del Eterno. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero no alcanzó a ellos la tierra para habitar juntos porque su riqueza era mucha, por eso no pudieron habitar juntos. Fíjate, eso está muy interesante. Vamos a ver ese significado. Estamos en Génesis 13, 6, pero no alcanzó a ellos la tierra para habitar juntos. ¿Qué significará? ¿Qué significará eso? Estamos sabiendo que Lot es como esto como la moral, esto como lo nublado, lo envuelto. Estamos cargando con él, es como un simbolismo del pasado. Estamos saliendo de elevándonos espiritualmente. Y tal cual la traducción literal dice, y la tierra no lo soportaba para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran muchas y no podían vivir juntos. Decía, la tierra no podía cargarlos. Aquí lo estoy leyendo en el texto. Decía, pero no alcanzó a ellos la tierra. Literal, la tierra no podía sostenerlos. Veló, Nasá, Otam, Haaretz. Nasá, levantar, soportar, sostener. El lugar ya no daba para ambos, para habitar juntos. La Torá enfatiza que no era viable la convivencia, porque su riqueza era mucha. Ki haya rehusham Rav. Rehush, posesiones materiales, ganados, siervos, tiendas. Rav, abundante. El problema no era Abraham ni Lot, era la abundancia, y no pudieron habitar juntos. Sí, este versículo marca el inicio del distanciamiento entre Abraham y Lot, y la Torá lo atribuye a algo muy humano. La bendición mal manejada se convierte en tensión. La riqueza sin dirección espiritual separa. Los comentaristas mefarshim explican, y Rashi, quienes son de los más reconocidos, los pastores de Lot robaban pastura ajena y decían, Dios ya prometió la tierra a Abraham, él no tiene hijos, así que será de Lot. Abraham no toleraba la injusticia, así que la separación era necesaria. Ramban dice, el problema no era la tierra, sino los comportamientos que surgieron con las riquezas. Sforno, la verdadera convivencia solo es posible cuando ambos comparten la misma moral. Entonces, en resumen, la tierra no lo soportaba, es decir, no había espacio para la paz entre los rebaños y los pastores. Sus riquezas eran demasiadas y esto generó conflicto de intereses. Abraham y Lot están a punto de separarse porque sus caminos espirituales ya no coinciden. Ve en capítulo 13, versículo 7. Entonces hubo querella entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el Kenaní y el Peritzí entonces estaban habitando la tierra. Dijo Abraham a Lot, no, por favor, que no haya una querella entre nosotros y entre mis pastores y tus pastores, ya que hombres hermanos somos nosotros. Qué bonito escuchar eso, ¿no?
fíjate cómo había un distanciamiento por riquezas, por bienes materiales y tal como lo decimos, ¿no? Son cosas muy humanas y yo, pues, creo que quiero invitarte a que de todo esto como que lo veamos en nuestra propia vida, porque podemos leer y leer y leer, pero pues ¿de qué nos sirve si no nos ayuda a nosotros ser mejores personas? Claro, nos encontraremos con un texto y con quizá algunas cosas que no terminemos de comprender en su totalidad, a menos de que haya muchísimo estudio. Pero lo poquito que podamos sacar pidiendo a Dios iluminación siempre, con estas escrituras sagradas, sin pertenecer a una religión, a otra, un dogma, casándose o comprometiéndose con un fanatismo de, bueno, yo estoy escuchando, pero yo escucho más otra cosa. Aquí hay que escucharnos a nosotros mismos y vernos dentro de sagradas escrituras, así como como está esta, sí hay muchas. Em, pero fíjate, estamos encontrándonos en un conflicto entre Abraham y Lot. ¿Y qué es lo que dice Abraham a Lot? No, por favor, que no haya una querella entre nosotros y entre mis pastores y tus pastores, ya que hombres hermanos somos nosotros. Hombres hermanos. Alude a que físicamente eran muy parecidos. Por eso Abraham prefirió estar separado, a pesar del afecto que le tenía, para que la gente no pensara que eran los pastores de Abraham los que no se conducían correctamente. Esto podía derivar en lo llamado Hilul Hashem. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Sepárate por favor de mi lado. Si tú irás hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Pero si tú irás a la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot elige Sedom. Nos pasamos entonces al versículo 10. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardén, que toda ella estaba regada. Espérate, fíjate, no me quiero adelantar. Qué cosa tan interesante, ¿eh? Acaba de decir Abraham. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Sepárate por favor de mi lado. Si tú irás a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú irás a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué significa esto? Porque, fíjate, o sea, podríamos leerlo como si tú te vas para allá y me voy por este lado, pero bueno, no estamos leyendo cualquier cosa, estamos leyendo un texto sagrado. Así que vamos a ver qué es lo que quiere decir esta parte. Tú irás a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Cuál es el significado que le dan los comentaristas, em, sí, exacta, precisamente las personas que han compartido como un mayor conocimiento acerca de esto, ¿no? Entonces, sí, los mefarshim, que ya ves que son de los que estamos encontrando esta información. Y bueno, no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, no estamos atrapados. Hay opciones. Desvincúlate de mi lado. Entonces aquí hablamos de flexibilidad espiritual y madurez. Abraham no busca pleito, está dispuesto a ajustar su camino por la paz. Y los mefarshim explican, Abraham, que es a lo que quiero llegar, Rashi dice, Abraham le da a Lot la lección para evitar un conflicto que podría traer profanación del nombre, que las naciones digan, los hombres de Dios se pelean. Y bueno, yo creo que es algo que llegamos a ver mucho por ahí, ¿no? En nuestra vida, que estos pastores contra estos otros, esta religión contra esta otra religión, fíjate aquí, estas personas holísticas contra estas otras, estos curanderos con estos sanadores, y bueno, eso es algo que ocurre, ¿no? Que llegas a ver y dices, pues no, eso no es el camino del amor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Los hombres de Dios se pelean, no vayan a decir eso. Ramban dice, esto muestra la humildad de Abraham, aunque era su mayor rico y el elegido por Dios cede primero. Sforno dice, la verdadera grandeza es preferir paz antes que la posesión. Y bien, eso es tal cual, eso es lo que mencionan. No veo más comentarios. Simplemente Abraham ofrece la separación con respeto, le da a Lot la primera elección, mostrando humildad. La frase izquierda-derecha simboliza flexibilidad y paz. Fascinante. Lot elige Sedom. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada. Toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada. ¿Qué significa eso? Llanura del Jardín. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada.
El nombre Yardén, el que desciende, viene de la raíz Yarat, descender, bajar. Esto describe perfectamente el río Jordán porque nace de las alturas y desciende bruscamente hacia el mar de Galilea. Sí, entonces, aquí en el contexto es toda la llanura del Yardén que estaba bien regada, como el jardín de Hashem, como la tierra de Egipto. Tal cual. El versículo dice que Lot vio toda la llanura del Yardén, que estaba bien regada. Esto significa que estaba atractiva, bonita, parecía un nuevo Edén, pero era peligrosa espiritualmente porque allí estaban Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de corrupción. Lot elige lo que se ve bonito, no lo que es correcto. Yardén significa el que desciende, el río Jordán. Interesante. Como el jardín de Hashem, antes de que destruyera el Eterno a Sedom y a Morá, era como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto, yendo hacia Tzoar. Ok, mira. Sí, porque mira, nos está diciendo algo de que cómo él elige este camino, pero está eligiendo algo que es precisamente muy bonito, pero no es como lo correcto, porque está hablando de algo que está corrompido, corrupto. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Yardén, que toda ella estaba regada, bonita, antes de que destruyera el Eterno a Sedón y a Morá. Era como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto, yendo hacia Tzoar. Ok, ¿por qué dice que era como el jardín de Hashem? O sea, ¿por qué dice como el jardín del Eterno? Perdón, aquí hay una traducción que yo le estoy leyendo en la computadora para apoyarnos y entender un poquito mejor. Y bueno, en el libro, el jardín del Eterno, pero el jardín de Hashem. Bueno, antes de la destrucción, la llanura del Jordán era fértil, húmeda, frondosa, llena de vida. Los mefarshim explican que su apariencia recordaba al gran Hashem, el jardín de Dios o el gran Edén. Entonces, belleza física engañosa. El versículo insinúa algo sutil. Por fuera parecía Edén. Sí es cierto, fíjate, era como el jardín del Eterno. O sea, hay una belleza física engañosa. Por dentro estaba pudriéndose moralmente. Esto es clave para entender la decisión equivocada de Lot. Lot elige lo que se ve bonito, Abraham elige lo que se ve correcto. El contraste es brutal. Edén es lo perfecto, pero se va a Sodoma, o aquí en la traducción a Sedón. Interesante. Es como la tierra de Egipto. ¿Por qué aparece ahí, no? Era como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto. ¿Como la tierra de Egipto? ¿Por qué aparece eso aquí? Egipto también era fértil, irrigado por el Nilo, lujoso, poderoso, atractivo, pero espiritualmente era un lugar peligroso, moralmente bajo y lleno de idolatría. Así que el texto hace una comparación doble. Como el jardín de Hashem, belleza física perfecta, también era como Egipto, moralidad peligrosa y decadente. Es decir, era hermoso, pero tenía la vibra de Egipto, y por eso sedujo a Lot. Entonces los comentaristas explican, Lot vio abundancia material, no espiritual. Ramban, el contraste Edén-Egipto, muestra cómo una persona puede confundirse cuando juzga solo por la apariencia externa. Sforno comenta, el versículo advierte que la riqueza sin rectitud es una trampa. Y bien, qué bonito, cuánto estamos aprendiendo, o sea, y hay que tratar de unir esto con nuestra vida, o sea, ¿has conocido oportunidades así? ¿Has tenido tentaciones así? Elijo prueba A, prueba B, elijo la B, porque bueno, me convencieron de esto. Es conocer, porque a veces este tipo de cosas se presentan ante personas que tú dices, bueno, quizá me puede apoyar o ayudar, pero moralmente esa persona quizá no quiera lo mejor para ti. Y te lo digo porque son cosas que en la vida a uno le pasan, que uno piensa ir a esta escuela porque, incluso con algo tan simple, ¿no? Como una universidad. Hay dos universidades, pero una te promete un montón de cosas, pero sabes que hay una postura correcta y otra visión incorrecta, pero te dejaste llevar por, digamos, entre comillas, las instalaciones. Tratemos de llevar esto a algo de la actualidad. Entonces aquí hay como este tipo de ejemplos, ¿no? Está bien interesante. Vamos a ver el significado de las palabras de la ciudad donde va, ¿no? Antes de que destruyera el Eterno a Sedom y a Amorá, era como el jardín del Eterno. Ya ves que él se fue, Lot eligió su camino. Así que vamos a ver el significado. Bueno,
En español ya sabemos que es Sodoma y Gomorra. Aquí estamos leyendo en esta edición Sedom y Amorá, ¿sale? Y bueno, Sedom viene de raíz hebrea aplastar, oprimir, endurecer. Fíjate, Sedón significa literalmente, o sea, este lugar significa lugar de opresión, lugar donde la justicia se descompone, lo duro, lo insensible. O sea, fíjate, y luego Amorá, los lugares donde estamos leyendo, estamos en el Génesis capítulo 13, versículo 10. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada. Antes de que destruya el Eterno a Sedom y Amorá, era como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto yendo hacia Tzoar. Entonces, Amorá significa cosecha acumulada, pero en el hebreo bíblico y midrashico también se asocia con lo amontonado y podrido, corrupción, descomposición. Por eso Amorá significa algo como la amontonada, la corrompida, la descompuesta. Entonces, Sedom más Amorá habla de algo de corrupción, algo de destrucción moral, según la etimología que estábamos leyendo por acá. Entonces, Sedom, etimología, opresión, dureza, corrupción del juicio. Amorá, amontonado, podrido, descomposición. Interesante, ¿no? ¿A dónde se fue Lot? Y eligió Lot para sí toda la llanura del Jardín. Entonces partió Lot del este y se separaron uno del otro. Abraham se asentó en la tierra de Canaán. Vamos a ver el significado de Canaán. El significado de Canaán. Porque si menciona esto, Abraham se asentó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se asentó en las ciudades de la llanura e instaló sus tiendas hasta Sedom. Recuerda qué es lo que significa Sedom o Sedoma, opresión, dureza, corrupción del juicio. Te lo quiero volver a leer la etimología. Sedom viene de la raíz hebrea oprimir, aplastar, endurecer. Sedem, pervertir el juicio. Literalmente el lugar donde la justicia se descompone. Entonces aquí estamos viendo esto, ¿no? Canaán, Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Pero qué significa Canaán? Canaán viene de la raíz hebrea bajarse, agacharse, inclinarse, ser sometido. Por eso Canaán significa la tierra baja, el humillado. Canaán como lugar en el nombre antiguo de la región que luego sería la tierra prometida, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, la base espiritual del pueblo de Israel. Pero aquí hay una paradoja hermosa. Canaán es igual a humillación o lo bajado, pero Dios lo elige la tierra como donde lo humilde será exaltado, lo caído será levantado, lo bajo será santificado. Canaán como persona, Canaán también aparece como el hijo maldecido de Cam, Génesis 9. El nombre refleja su estado espiritual, tendencia a inclinarse, sometimiento a impulsos bajos, falta de elevación moral. Bueno, Abraham habitó en la tierra de Canaán, Lot se movió hacia Sodoma. Esto crea un contraste precioso. Abraham elige lo humilde, Canaán, o sea, lo bajado, y Lot elige lo brillante pero corrupto, Sedom o Sedoma, opresión. Entonces Dios toma la humildad, Dios toma Canaán y lo convierte en la cuna de su santidad. Bueno, Abraham se asentó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se asentó en las ciudades de la llanura e instaló sus tiendas hasta Sedom. Es interesante, instaló sus tiendas hasta Sedom. Pero la gente de Sedom era mala y pecadora, contra el Eterno, mucho. Era mala y pecadora. Aquí tenemos una nota. A pesar de esto, Lot miró principalmente la conveniencia económica. Ok. Dios repite su promesa. Entonces el Eterno dijo a Abraham, después que se separó Lot de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar que tú estás allí, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Y bueno, aquí hay una nota. 13 años en rebelión. Según otros mefarshim, se debe interpretar en el 13º se rebelaron. Dame un segundo, no, aquí me adelanté. Ok, hay una nota, pero esto es más adelante, ahorita lo corregimos. Entonces le dice el Altísimo, entonces el Eterno dijo a Abraham, después que se separó Lot de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar que tú estás allí, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Y pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra,
que si podrá alguien contar el polvo de la tierra, también entonces tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y tendió Abraham la tienda, vino y se asentó en el llano de Mamre, que está en Hebrón, y construyó allí un altar al Eterno. Vamos a ver entonces el significado de esto. Estamos en Génesis 13, 18. Y tendió Abraham la tienda. Vino y se sentó en el llano de Mamre, y que está en Hebrón. Entonces, vamos a ver el significado etimológico de Mamre, y Hebrón. Y tendió Abraham la tienda, vino y se sentó en el llano de Mamre, que está en Hebrón, y construyó allí un altar al Eterno. Ok, Mamre. En el versículo se dice: Abraham levantó su tienda, vino y habitó en el encimar de Mamre, que está en Hebrón. El término hebreo es el Nei Mamre, que podría traducirse como los robledos encinos de Mamre. Mamre también se identifica como un personaje en otros pasajes. Bueno, significado etimológico. La raíz de Mamre no es totalmente clara. Algunos lingüistas la relacionan con MR. Bueno, aquí hay hebreo, no leo hebreo, que puede significar ser firme, vigoroso, o con la idea de un lugar de grandes árboles. Ok, Mamre. En la tradición judía, el encinar de Mamre es un lugar de encuentro, hospitalidad. Simbólicamente, Mamre representa la estabilidad, la apertura del encuentro con Dios y la vida en tienda temporal que está en camino hacia algo mayor. Bueno, ¿dónde está ahora esto? Tradicionalmente se identifica a Mamre como una zona cercana a Hebrón, en lo que hoy es Cisjordania, territorios palestinos, llamada Ramat el Jalil, o Colina del Amigo, o Oak of Mamre, roble de Mamre. Es decir, no hay certeza arqueológica absoluta de que sean exactamente ese lugar, pero es la ubicación tradicional aceptada. Ok, ¿qué es Hebrón? Ciudad muy mencionada en la Biblia. En este versículo, Mamre se sitúa en Hebrón. En hebreo, Hebrón, que también aparece como Criat Arba en ciertos pasajes, significa unir, asociar, compañía. Algunos interpretan Hebrón como unión o amistad. Simbólicamente, Hebrón es una ciudad de patriarcas, de raíces, de promesas de Dios, de comunidad, no solo tienda nómada. En la narrativa, Hebrón marca la transición de Abraham de la tienda errante al asentamiento que da raíz. ¿Dónde está ahora esto? Bueno, Hebrón es una ciudad real que existe hoy, en los territorios palestinos, provincia de Cisjordania. Es considerada una de las ciudades más antiguas habitadas continuamente y tiene gran significancia para judíos, cristianos e islámicos. En resumen, porque volvamos a escuchar. Y tendió Abraham la tienda, vino y se asentó en el llano de Mamre, que está en Hebrón, y construyó allí un altar al Eterno. Mamre, lugar de grandes árboles, sitio donde Abraham acampa, símbolo de hospitalidad, encuentro divino. Hebrón, ciudad antigua, lugar de unión, comunidad, en el que Mamre se sitúa. Muy bien. Génesis 14, la guerra entre los reyes. Sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tiral, rey de Goim, que ellos hicieron guerra contra Vera, rey de Sedom, Birsha, rey de Amorá. Entonces ya estamos mencionando algo que conocemos, Sedom, que sucedió pues en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tiral, rey de Goim. Ellos hicieron guerra contra Vera, rey de Sedom, donde se encuentra Lot, rey de Amorá, Shinav, rey de Adma, Shemeber, rey de Tseboim, y el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es ahora el mar Salado. 12 años estuvieron sirviendo como vasallos a Kedorlaomer, pero luego estuvieron 13 años en rebelión. Y en el 14º año vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban con él derrotaron a los Refaim en Ashterot Carnaim.
o que vino Kedorlaomer. Él y sus aliados hicieron una guerra punitiva contra los países vasallos que se habían rebelado. Bueno, vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a ver un poquito más de todo esto. Bueno, aparecen 4 reyes extranjeros, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿De dónde? ¿Por qué importan? Bueno, se nos menciona 4 reyes: Amrafel, Arioj, Kerdolaomer y Tidal. Amrafel, Arioj, Kerdolaomer y Tidal, son 4. Bueno, un rey de la región de Shinar, que es de otra forma decir Babilonia, Mesopotamia. Un rey poderoso de Babilonia que simboliza soberbia, idolatría y control. Luego Ariok, rey de pequeño reino llamado Elazar, al sur de Turquía o al norte de Siria, según la región, es región hitita. Significado probable es Ariok, significa león feroz. Ariok. Simbolismo representa fuerza militar. Entonces hablamos de fuerza militar, hablamos de que los reyes hablan de soberbia, idolatría. Kedorlaomer habla del rey más importante de la coalición. Este es el mero de este grupo, ¿no? El rey de Elam, Kedorlaomer. Servidor del dios Lahmar. Lahmar era un dios elamita. ¿Por qué es importante? Él era el líder del bloque de reyes invasores. Los demás lo seguían a él. Entonces habla de guerra y dominio extranjero. Y bueno, el cuarto rey, Tidal, literalmente significa naciones o pueblos. Esto probablemente quiere decir que Tidal gobernaba una coalición de tribus. Etimología: Tidal, grande es el conocimiento de Dios, pero la mayoría lo ve como un nombre luvita, no hebreo. Representa la confederación de pueblos paganos del norte. ¿Qué está pasando realmente en Génesis 14? O sea, esto que estamos escuchando. Se unen 4 reyes fuertes del este, Babilonia, Elam, Siria y pueblos del norte, para atacar 5 reinos pequeños de Canaán. Los 4 grandes son Amrafel, Ariok, Kedorlaomer, que es el líder, y Tidal. Van en lucha contra Sodoma, Amorá, Adma, Seboim y Tzoar. En esa guerra capturan, a Lot, sobrino de Abraham, y aquí comienza una misión de rescate. Bueno, resumen de todo esto. Estos 4 reyes poderosos invaden Canaán para controlar a 5 reyes locales, entre ellos Sodoma y Gomorra. Y en medio de esa guerra es cuando ocurre lo siguiente. ¿Ok? Dice aquí entonces: 12 años estuvieron sirviendo como vasallos a Kedorlaomer, pero luego estuvieron 13 años en rebelión. Y en el 14º año vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él derrotaron a los Refaim en Asterot Karnaim. ¿Quiénes son los Refaim? Pues vamos a ver qué es esto, donde dice: 12 años estuvieron sirviendo como vasallos. Derrotaron a los Refaim en Astarot Kernayim. Entonces, hay siempre diferentes acentos en una cosa y en la otra. Los Refaim aparecen varias veces en la Tanaj. Son un pueblo antiguo asociado con gigantes, hombres de gran fuerza, clanes antiguos previos a Israel. Refaim quiere decir sombras, espíritu de los muertos, relajarse, debilitarse, pero en el sentido, sí, debilitarse o relajarse, pero en el sentido antiguo también se relaciona con sombras. Por eso aparecen con 2 matices: gigantes, clan poderoso, espíritus y sombras del inframundo. En Profetas y Salmos, almas de los muertos. En Génesis 14 claramente habla de un pueblo gigante y militarmente fuerte. Y golpearon, vencieron y derrotaron completamente. Esto dice: ¿dónde fue? En Astarot Kernayim, un lugar al este de Jordán, asociado con deidades cananeas, montes lugar fuertemente idólatra. Entonces los invasores no solo vencen a pueblos normales, vencen a los gigantes Refaim. Esto muestra su fuerza militar tremenda y prepara el escenario para la hazaña de Abraham, que sea todavía más peligrosa. Y los Refaim representan lo caído, lo antiguo, lo poderoso pero corrupto. Entonces los Refaim básicamente eran un pueblo de gigantes, una nación muy fuerte, que vivía al este del Jordán. Su nombre se asocia tanto a la fuerza física como a antiguos espíritus. En Génesis 14:5, que es donde estamos leyendo, y en el 14º año vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él derrotaron a los Refaim en Asterot Karnaim. Dice, mostrando esta coalición que era muy poderosa. Esto hace aún más importante la futura victoria
de Abraham cuando rescata a Lot. Y bueno, y en el 14º año vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él derrotaron a los Refaim en Asterot Carnaim, a los Susim en Ham, a los Emim en Shabe Kiryataim y al Jorí en Hareram Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego regresaron y vinieron a En Mishpat, que es Kadesh, y derrotaron a todo el campo del Amalequí, como también al Emorí, que habitaba en Hatzetzon Tamar. Entonces salió el rey de Sedom, el rey de Amorá, donde donde se asentó Lot, el rey de Adma, el rey de Tseboim y el rey de Belá, que es Zoar, y les presentaron batalla en el valle de Sidim. Ok, les presentaron aquí batalla. Interesantísimo. Contra Kedorlaomer, rey de Elam, que era el líder, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioj, rey de Elazar, estos 4 reyes contra aquellos 5. En el valle de Sidim había muchos pozos de betún y huyeron el rey de Sedom y el de Amorá, pero cayeron allí, mientras que los restantes hacia el monte huyeron. Entonces tomaron los vencedores toda la riqueza de Sedom y Amorá y todos sus alimentos y se fueron. Tomaron a Lot y su riqueza, quien era hijo del hermano de Abraham, y se fueron. Él, Lot, estaba habitando en Sedom. Vino el salvado y le relató a Abraham el Ibrí, quien estaba residiendo en el llano de Mamre, el Emorí, hermano de Escol y hermano de Aner. Estos 3 eran aliados de Abraham. Cuando oyó Abraham que había sido capturado su hermano, aprontó a sus discípulos nacidos en su casa, 318, juntó 318 personas, y los persiguió a los raptores hasta Dan. Vamos a ver más acerca de este número, ¿no? De 318. Vamos, ¿por qué 318 personas? O sea, aquí no debe estar por cualquier cosa. Entonces, va Abraham al rescate. Cuando oyó que había sido capturado su hermano, aprontó a sus discípulos, nacidos en su casa, 318, y los persiguió a los raptores hasta Dan. Y dividió sus hombres, cayendo sobre ellos en la noche. Él y sus siervos los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que se encuentra al norte de Damesec, y devolvió toda la riqueza. También a Lot, su hermano, y su riqueza devolvió, y también a las mujeres y al pueblo. Entonces, ¿qué significa 318? Este número ha generado miles de interpretaciones. Aquí están las principales. Interpretación literal: Abraham tenía 318 discípulos. Los mefarshim explican que estos no eran sirvientes normales. Eran discípulos entrenados por Abraham, gente fiel, educada en casa, con valores espirituales. Eran pocos, pero altamente entrenados. Rashi dice 318 es exacto, no es simbólico. Hay otra interpretación clásica de Rashi, la más famosa, 318. Rashi, citando al Midrash, dice: 318 es el valor numérico en la gematría de la palabra Eliezer. Total 318. Que Abraham no llevó 318 hombres, introduce que solo fue él y su siervo Eliezer, y que los demás hombres eran fuerzas espirituales creadas milagrosamente. Ok, que llevó a otro, solo fue él y su siervo. En la lectura midrashica, no histórica, con una persona fiel, Abraham venció a 4 imperios completos. Entonces aquí hay un número de una victoria sobrenatural, ¿no? Esto lo usa el Zohar 318, vida en plenitud desde arriba, dada desde arriba, que la batalla no se ganó por fuerza humana. ¿Sale? Entonces, la lectura mística del Zohar, los 318 senderos espirituales de fuerza emanados de la Sefirá de Geburá. Y bueno, el número 318 en este Génesis 14:14 tiene varias interpretaciones. Literalmente eran 318 discípulos formados por Abraham, pero el Midrash, o sea, citado por Rashi, dice algo precioso. 318 es la gematría del nombre Eliezer, insinuando que Abraham fue solo con su siervo y con fuerza divina. Otros comentaristas dicen que 3 es plenitud y 18 es vida. Así que 318 simboliza la victoria sobrenatural dada por Dios. En cualquier mensaje, en cualquier caso, el mensaje es que Abraham venció no por números, sino por fe, estrategia y, bueno, propósito. Qué interesante, está muy, muy hermoso. Bueno, seguimos la lectura. Melquisedec bendice a Abraham. Malquitzedek, podemos escucharlo así.
es Shem, hijo de Noaj, quien vivió muchos años, era de los pocos que tenían fe en Hashem. Su reino, un pequeño territorio que era Jerusalén y sus alrededores de esa época. Entonces salió el rey de Sedom a su encuentro después de que Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, en el valle de Shaveh, que es el valle del rey. Y Malquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era Cohen de Dios Altísimo. ¿Qué es Cohen? Vamos a verlo. Él era Cohen, tal cual dice, Malquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era Cohen de Dios Altísimo. Entonces esto introduce a uno de los personajes más misteriosos de toda la Biblia, claro. ¿Quién es Malquisedec? Etimología significa mi rey es justicia, rey de la justicia. Justicia, rectitud, equilibrio. En la tradición judía es símbolo de realeza justa, sabiduría y equilibrio mortal. Algunos midrashim incluso lo identifican con Shem, el hijo de Noah, que seguía vivo en tiempos de Abraham. Esto le da todavía un nivel más elevado. Rey de Shalem. Shalem es igual a de la raíz Shalom, completo, íntegro, paz. Tradicionalmente Shalem es la antigua Jerusalén antes de que se llamara Jerusalén. Así que este rey es el rey de Shalem, el rey de la paz, de la plenitud, de la futura Jerusalén. ¿Por qué trae pan y vino? Esto es altamente simbólico en la cultura hebrea. Pan es igual a sustento, tierra, lo material y lo básico. Vino, alegría, espíritu, profundidad y revelación. O sea, está trayendo Malquisedec bendición material, hospitalidad, un acto sacerdotal casi ritual. Los mefarshim explican, dice Rashi, era una ofrenda de bienvenida y honor para Abraham que venía de la guerra. Fíjate, porque acababa de ser algo impresionante. Ramban decía que el pan es igual a fortaleza física y vino consuelo espiritual después de la batalla. Midrash dice pan y vino eran las señales de un pacto de paz. Muchos ven aquí el modelo más antiguo del acto sacerdotal hebreo. Y dice, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Malquisedec es llamado Cohen le el Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Esto implica no era idólatra, adoraba al mismo Dios que Abraham, era sacerdote antes de que hubiera sacerdote levítico. Los rabinos enseñan que Melquisedec representa la línea espiritual de Shem, el sacerdote original de la humanidad, un Melech Tzedek, rey con justicia divina. Entonces Abraham es el padre de la fe, y Malquisedec, rey sabio sacerdote de Shalem. Ok, así se llamaba antes de que se llamara lo que conocemos como Jerusalén. Jerusalén. Entonces, bueno, Malquisedec significa rey de justicia y era el rey de Shalem, la antigua Jerusalén. Era sacerdote del Dios Altísimo, no un idólatra. Al salir con pan y vino para recibir a Abraham, está uniendo lo material y lo espiritual, bendiciéndolo por su victoria. Este encuentro marca la unión de dos grandes líneas espirituales, la de Shem, representada por Malquisedec, y la de Abraham, que será el futuro pueblo de Israel. Hermoso, y en un verso tan corto, ¿no? Y bueno, ¿qué es Shem? Shem es el hijo mayor de Noah, y uno de los tres que salen del arca. Recuerda, Shem, Cam y Jefet. Pero su importancia es muchísimo más grande que solo ser el hijo de Noah. Etimología de Shem. Shem significa literalmente nombre, identidad, propósito, la esencia, reputación, identidad espiritual. Recuerda que Shem fue hijo de Noé. Shem representa la línea espiritual, el camino de justicia de Dios, que Dios preserva después del diluvio. La descendencia es clave. De él desciende Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, todos los profetas, toda la tradición monoteísta. Por eso a veces se dice, las religiones abrámicas son religiones semitas, porque semitas descienden de Shem. Según muchos mefarshim, Shem es igual a Melquisedec. Rashi y Midrash dicen que Melquisedec y el rey de Shem era Shem mismo. Esto es enorme. Significa que Shem aún vivía en tiempos de Abraham. Shem era el maestro espiritual que bendice a Abraham. Shem representa el sacerdocio original de la humanidad. Porque Shem, nombre, es igual a nombre. O sea, Shem significa nombre. Y en la Torah el nombre es como decir la presencia de Dios, la continuidad espiritual. Dios mío santo, me va a volar la cabeza de cuánto hay que aprender de las escrituras, ¿no? Vuelvo a leer de donde estábamos, desde el personaje tan misterioso, Malquisedec. Y acá lo leo con Melquisedec y otro Malquisedec y diferentes formas de escribirlo. Entonces salió el rey de Sedom a su encuentro.
Después de que Abraham volvió a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Shaveh. Fíjate, no derrotó a lo corrupto, derrotó lo que no está bien a través de la fe espiritual, o sea, el padre de la fe, Abraham, que es el valle del rey. Y Malquitzedek, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era cohen de Dios Altísimo. Él era sacerdote y bendijo a Abraham y dijo: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, dueño de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham le dio el diezmo de todo. Dijo el rey de Sedom a Abraham: dame las personas, pero la riqueza toma para ti. Entonces contestó Abraham al rey de Sedom: alzo mi mano al Eterno, Dios Altísimo, dueño de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de zapato nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Wow. Aparte de mí, solamente lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que han ido conmigo, y Ainer, Eshcol y Mamre, ellos sí habrán de tomar su parte. Capítulo 15, versículo 1. 15. Dios promete un hijo a Abraham. Después de estos hechos fue la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo te escudaré, tu recompensa es muy grande. Y contestó Abraham: mi Señor, el Eterno, ¿qué me darás si yo ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damasqueño Eliezer. Aquí hay algo importante. No temas, Abraham. No temas. Abraham estaba preocupado porque en la guerra había matado soldados de los ejércitos enemigos. Además tuvo una victoria fácil y exitosa. Eso le hizo pensar que la recompensa de sus méritos la estaba recibiendo en este mundo, y ya no obtendría Olam Haba. Por eso Hashem lo tranquilizó respecto a estos temores. No temas, Abraham, yo te escudaré. Tu recompensa es muy grande. Fíjate qué hermoso. No temas, Abraham, yo te escudaré. Tu recompensa es muy grande. Y contestó Abraham: mi Señor, el Eterno, ¿qué me darás si yo ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damasqueño Eliezer. ¿Qué significa eso? El mayordomo de mi casa es el damasqueño Eliezer. El mayordomo de mi casa es el damasqueño Eliezer. Bueno, y dijo Abraham: Señor Hashem, ¿qué me darás si sigo sin hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco? Bueno, mayordomo Ben Mesek Beiti. Esto se traduce como el hijo de la administración de mi casa, el encargado de mi casa, mi mayordomo, mi heredero administrativo. Este cargo es más que un sirviente, es la persona de máxima confidencia, maneja la riqueza, dirige la casa. ¿Quién es Eliezer? Eliezer es el hombre mencionado como ese mayordomo. Etimología: Eliezer significa mi Dios es ayuda, fíjate. O sea, su mayordomo es Dios en auxilio, se llama. Hermoso nombre. ¿Por qué es importante? Porque Abraham le dice a Hashem: si no tengo hijos, Eliezer será mi heredero. No porque fuera familia, sino porque era el hombre más fiel y confiable en su casa. Entonces, Rashi trae el famoso Midrash. En conexión midrashica dice: Eliezer era tan justo y fiel que su nombre tenía gematría 318, el mismo nombre de los 318 hombres que Abraham llevó a la guerra. Por eso muchos dicen que Abraham fue solo con Eliezer y que 318 es simplemente un valor numérico. ¿Y qué significa Eliezer? Significa Dios es mi ayuda. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Por qué Abraham menciona a Eliezer aquí? Bueno, en este capítulo Abraham está diciendo: tengo riqueza, tengo victoria militar, pero no tengo un hijo. Y mi heredero será Eliezer. Y quiero un hijo propio para continuar la misión. Esto prepara el terreno para la promesa divina. Pacto, multiplicación, Israel. Fantástico. Dijo también Abraham: he aquí a mí no me has dado simplemente, y he aquí un acogido en mi casa habrá de heredarme. Y he aquí la palabra del Eterno vino a él, diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Entonces lo sacó para afuera y dijo: observa ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si podrás contarlas. Y le dijo: además, así será tu descendencia. Tuvo fe Abraham en el Eterno y se lo consideró por justicia. Y le dijo el Eterno: yo soy el Eterno que te saqué de Ur de Kasdim para darte esta tierra para heredarla. Y contestó Abraham: mi Señor, el Eterno,
¿en qué sabré que la heredaré? Entonces el Eterno le dijo, trae para mí 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, una tórtola y un palomino. Y Abraham tomó para sí todos estos, los partió por el medio y colocó cada pedazo enfrente del correspondiente. Pero el ave no partió. Entonces bajó el ave de rapiña sobre los cadáveres, las ahuyentaba Abraham. Y aconteció que a la puesta del sol, un sopor cayó sobre Abraham, y aquí que un terror de una gran oscuridad se apoderó de él. Entonces dijo el Eterno a Abraham, has de saber que has de saber que peregrina será tu descendencia en una tierra ajena. Está avisándole de la esclavitud. La esclavizarán y las harán sufrir durante 400 años. Pero también a la nación que la esclavizará, yo la juzgaré. Después de esto saldrán con una riqueza grande. Mientras que tú vendrás a tus padres en paz, serás enterrado con buena vejez, y la 4ª generación volverá aquí, porque no llegará a su colmo en el pecado del Emorí hasta ese entonces. Sucedió que cuando el sol se puso y hubo oscuridad, y aquí un horno humeante y una antorcha de fuego pasaba entre los trozos aquellos. En el día que él concertó el Eterno con Abraham un pacto diciendo, a tu descendencia entrego la tierra esta, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de el Kení, el Kenisí y el Cadmoní, el Gití, el Perisí y los Refaín, el Emorí, el Kenaní y el Girgachí y el Jebusí. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura. Y falta esto como de conocer un poquito más y vamos en el siguiente episodio vamos a leer nuevamente desde el pacto para la descendencia y otra vez este aviso de esclavitud, dándole un poquito más de tiempo. Pero bueno, yo creo que vamos con mucha paciencia en esta lectura. Así que bien, gracias por acompañarme. Mi nombre es Uriel. Estás en el canal de Tarot Búho Cósmico, Escuela de Metafísica. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Dime qué tal te ha parecido esto. Que Dios te bendiga. Gracias.